días, familia. Aquí estamos nuevamente. Vamos a dar inicio con esta parte de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a empezar leyendo una porción de la Escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 y 26. Dice algo muy hermoso. Lo voy a leer y así vamos a orar para dar inicio. Dice la Escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos a ver qué les parece. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por la palabra que nos conforta, nos consuela, nos habla directamente a nuestra alma, Señor, y nos invita a no estar afanados, no estar ansiosos, sino descansar en ti. Señor, nos invita a tener confianza en ti, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial y nosotros somos tus hijos. Te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres, Señor, quien tiene cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a cada uno, Señor, de diferentes partes, diferentes contextos, pero al final, Señor, nos has llamado, Señor, y nos has dado una gracia inmerecida, Señor. Gracias por el don, Señor, que nos das, gracias por tu salvación y porque en ti estamos seguros, Señor. Gracias porque ahora tenemos la confianza, Señor, de que no estamos huérfanos, sino somos hijos tuyos, Señor, y no estamos, Señor, con temor al día de mañana, sino confiamos en que tú nos guardarás, Señor, en completa paz. En el nombre de Jesús, te agradezco. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, no temo al mañana.
en ti, tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, posa en ti, tú eres mi fortaleza.
Jesús. Hola familia, buen día. Pues nuevamente estamos aquí reunidos como iglesia. Te mando un saludo donde quiera que tú te encuentres. Y rápidamente voy a dar algunos anuncios. Primero, hacerte nuevamente la invitación para los grupos de conexión que estamos realizando vía la aplicación Zoom los días martes, los hombres martes a las 7:30 y los días jueves las mujeres a las 7 de la noche. De verdad es un buen tiempo para también como iglesia ser parte de este cuerpo, así que ahí está la invitación. Acércate a nosotros por medio de la página de Horizonte Tequisquiapan, o escríbeme a mí o a mi esposa directamente para que puedas formar parte de esto. Siguiente anuncio, igual parte de las ofrendas, lo hemos mencionado, y entendiendo nuevamente y siendo sensibles a la situación que estamos viviendo como país, recordarte la libertad que tenemos en Cristo. En Cristo somos completamente aceptados, amados, y es únicamente por Él que tenemos la paz con Dios. Así que en la libertad que la palabra de Dios nos da, podemos ver estos motivos por los que vamos como iglesia, que es en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe de llevar el evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos y las personas que en él trabajan. Lo hemos mencionado, igual hay necesidades, seguimos pagando la renta del lugar donde estamos grabando estos videos, y también pues hay necesidades. Ahorita lo mencionaba el domingo pasado, por cuestiones de la situación también se está apoyando a las personas afectadas o vulnerables dentro de la iglesia, así que es un buen tiempo también para esto. Y igual, aquí están los datos, si tú deseas ofrendar, ahorita es de esta manera, a través de depósitos o de transferencias, y pues te agradecemos porque también hemos visto cómo Dios ha provisto y tiene cuidado de su iglesia en este tiempo. Así que sin más, vamos a pasar al estudio del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio en la serie de Éxodo. Vamos a ver
la segunda parte del capítulo 17, Éxodo 17, versículo 8 al 16. El título del sermón es Dios en las batallas. Antes de empezar quisiera orar. Quiero poner este tiempo en manos de nuestro Señor y pedirle que sea Él el que guíe este momento. Entonces te pido ya que donde estás juntamente con nosotros nos acompañes a orar. Padre, te amo, muchas gracias porque tú estás ahí, Señor, tú estás aquí, tú estás en cada hogar, tú estás en cada lugar. Gracias porque tú eres omnipresente, Señor, y eso nos da gran esperanza, Señor. Gracias porque tú permites este medio por el cual nosotros podemos seguir estudiando tu palabra, y te pido que sea eso, Señor, que tu palabra hable, que tu palabra nos transforme, nos instruya, nos guíe, nos redarguye y nos capacite para toda buena obra, Señor. Gracias por el tiempo que nos das para escucharla, Señor, de lo cual te ruego que tu Espíritu Santo sea el que hable con poder en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues antes de comenzar, no sé, probablemente va a haber personas que estén escuchando esto por primera vez. Si tu primera vez que nos estás escuchando, pues damos gracias a Dios por tu vida. Anhelamos que sea de bendición estos estudios. Como iglesia hemos estado estudiando durante varios meses el libro de Éxodo. Ya hemos visto cómo Dios tiene un plan sobre su pueblo, cómo los ha rescatado, cómo los ha liberado de Egipto, y cómo hemos visto que Dios es fiel a su plan de llevarlos a la tierra prometida. En anteriores predicaciones hemos visto todo este transcurso desde la esclavitud, cómo los libera, cómo acaba con el ejército egipcio por medio de lo del Mar Rojo. Pero el día de hoy vamos a ver parte de la primera batalla real que tiene el pueblo de Israel en este desierto. Entonces, algunos de los puntos que vamos a ver es primero los enemigos de Israel, los enemigos de Dios y por tanto los enemigos nuestros también, qué recursos tenemos para pelear esa batalla, y finalmente cómo Dios ha vencido en esta batalla. Como contexto, antes de entrar de lleno al pasaje, te repito, si a lo mejor tú conoces Biblia, si no, te recuerdo un poquito en qué momento estamos. Hemos visto cómo Israel salió ya de Egipto, librados por la mano de Dios. Vimos cómo Dios abrió el Mar Rojo, ellos pasaron en medio del Mar Rojo, literalmente dice la palabra, en tierra seca. Después Dios cierra el Mar Rojo y acaba con el ejército egipcio, pero vemos cómo después que llegan al otro lado del mar se encuentran en un lugar llamado Mara, donde encuentran aguas amargas. Ellos comienzan a irritarse contra Dios, a quejarse, pero Dios les da la instrucción que arrojen un madero, y entonces las aguas se vuelven potables, se vuelven dulces de tal manera que ellos pueden beberlas. Después siguen avanzando y aparece el momento donde parece que el alimento se les termina, tienen hambre, comienzan a quejarse nuevamente, pero Dios provee ahora el alimento del cielo, el llamado maná, y entonces vemos cómo Dios sigue siendo fiel. Veíamos cómo todas esas escenas nos apuntaban hacia Jesús. La semana pasada vimos cómo llegan al punto en medio del desierto en que parece que van a morir de sed, y en vez de ir a Dios, el cual ha sido fiel con ellos, van a Moisés contra Aarón, y entonces comienzan a quejarse, pero Dios le da la instrucción a Moisés de que con su vara golpee la vara, con su vara golpee la roca, y de esa roca saldría agua. Y veíamos cómo aún esa roca nos apuntaba a Jesús. Es en ese lugar, en esa parte del desierto donde Israel ha visto cómo Dios les ha sustentado, no porque ellos lo merezcan. De hecho, ellos merecían todo lo contrario. Veíamos el capítulo o la semana pasada cómo veíamos que ellos realmente estaban quejándose, atentando de una manera insolente contra Dios, pero Dios, en lugar de derramar su ira sobre ellos, los bendice y pueden encontrar el agua que sacia su sed en ese momento. Y veíamos cómo eso también nos apuntaba a Cristo, que se presenta como el agua viva, del cual nos llama a beber de Él, y aquel que beba de Él no tendrá sed jamás. Entonces, están en este lugar, y es en ese mismo lugar donde se desatan los acontecimientos que vamos a estudiar el día de hoy. Es el lugar donde bebieron el agua de la roca. Y ahora sí, dice versículo 8. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, en este lugar donde bebieron el agua de la roca, dice, los guerreros de Amalek lo atacaron. Ahora, ¿quién es Amalek? Evidentemente no está hablando de una persona, sino que está hablando de un pueblo. ¿Quiénes son los amalecitas? Mira cómo dice Génesis 36:12. Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Emelec. Estos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Entonces aquí se nos cuenta que Amalek
es nieto de Esaú. Ahora dices, bueno, pero ¿quién es este cuate? ¿Quién es Esaú? Bueno, Esaú es el hermano, el mellizo o el hermano gemelo de Jacob. Jacob es el padre de los israelitas. Sabemos, lo puedes checar en Génesis, cómo es que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Entonces Israel es el padre de estos 12 hijos, de las 12 tribus. Entonces este Esaú es hermano de Jacob. No sé si recuerdas, si conoces un poquito la Biblia, si no, de paso ahorita que hay tiempo, te invito a que en tu casa estudies con detenimiento Génesis 25. Está la historia que cuando estaba embarazada Rebeca, que es la mamá de Jacob y de Esaú, sentía que en su vientre sucedían como cosas raras, que algo se movía de una manera extraña, y entonces Dios le dice, mira Rebeca, es que en tu vientre hay dos naciones que están luchando entre sí, ellos serán rivales, son Jacob y Esaú. Entonces nace primero Esaú es el primogénito, legalmente él debía recibir todas las herencias, las promesas celestiales, no solamente en temas económicos y materiales, sino que Dios le había hecho una promesa a Abraham y esa promesa se la había dado a los primogénitos. Y cuando llega Esaú, siendo el dueño de la primogenitura, no sé si recuerdas, Génesis 25 nos describe que Esaú era de un carácter que le gustaba andar en el campo y cazando, Jacob era de un carácter más tranquilo. Entonces sucede que Esaú va regresando del campo, ve a su hermano Jacob en la casa comiendo lentejas, Jacob está cocinando, Esaú llega hambriento y le dice, Jacob, dame tus lentejas. Y de repente Jacob le dice, ok, pero te las cambio por tu primogenitura, el derecho a las herencias celestiales que tienes, por el derecho a las promesas celestiales que tú tienes. Y entonces Esaú piensa y dice, de quedarme con la primogenitura o de comer lentejas, pues prefiero las lentejas. De tener herencias celestiales o promesas eternas, prefiero quedarme con ese plato de comida. Y en ese momento Esaú cambia lo espiritual, lo eterno, por lo terrenal. De hecho, más adelante Esaú cuenta en Génesis 36, también puedes ir en tu casa a checarlo, que Esaú toma para sí 3 mujeres cananeas, es decir, no del pueblo de Dios, sino mujeres extranjeras. Aunque Esaú sabía que de su linaje vendría el Salvador y que él tenía que cuidar el linaje, involucrándose únicamente con personas del pueblo de Dios, Esaú dice, ¿sabes qué? Eso del linaje, eso de las promesas, a mí no me late. Yo quiero a mis mujeres aquí y ahora y las que yo quiera, aunque sean extranjeras. Entonces prefiere lo terrenal a lo celestial. Por eso podemos decir que Esaú es un tipo de la carne en un sentido a lo largo de la palabra. Y por tanto Amalek, que dicho sea de paso, es hijo de una de estas 3 mujeres cananeas, también es un tipo de la carne en la palabra de Dios. Así que ese aborrecimiento venía desde mucho tiempo atrás y ha llegado hasta ¿dónde? Hasta este punto de Éxodo 17, donde están encontrándose en este lugar llamado Refidim. Es decir, no es algo accidental, no es que estos cuates aparecieron de la nada. Estos amalecitas eran guerreros y tenían la intención de destruir el pueblo de Israel. Mira cómo atacaron estos individuos. Dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Dice entonces que este pueblo de Amalek llegó por la retaguardia y atacaron y destrozaron a los débiles porque Israel estaba cansado evidentemente en el desierto, y que estos amalecitas fueron realmente agresivos, no temieron a Dios. Entonces estamos en este momento y quiero hacer como un paréntesis. Voy a leer la historia de una manera rápida, no voy a meterme en tantos detalles, sino que vamos a darle una peinada rápida para después ver qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy. Aquí están los amalecitas atacando al pueblo de Israel con gran agresividad, terminando con ellos, no tienen temor de Dios. Entonces viene este primer ataque y entonces Moisés llama a Josué y le dice, mira, mañana van a volver a atacarnos estos cuates. Dice versículo 9 de Éxodo 17, dice así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana, es decir, mañana que sea nuevamente la batalla, yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Entonces la primera vez que aparece aquí el nombre de Josué, Dios escoge a este hombre, no es una casualidad, vamos a ver que Dios lo llame. Este hombre será el sucesor de Moisés y Dios lo va a utilizar como aquel que va a guiar a Israel a la tierra prometida. Era un hombre que podemos ver tenía un carácter dispuesto, servicial, que atendía pronto
a las instrucciones. Era un hombre que definitivamente tenía temor de Dios. Mira lo que dice versículo 10. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Entonces se dividen en dos equipos. Por un lado está Josué, se queda en el valle peleando junto con todo el pueblo, peleando cuerpo a cuerpo con los amalecitas. Y por otra parte Moisés está con Aarón y Hur encima de la colina para adorar y orar a Dios. Ahora me llama la atención que Josué responde inmediatamente. Josué me encanta porque él no pone excusas. Él pudo haberle dicho: oye Moisés, ¿cómo me vas a mandar a mí a hacer eso? Si yo era un esclavo, yo ni sé usar la espada. ¿Cómo te atreves a mandarme a mí ante este ejército de los amalecitas? Definitivamente él no pone excusas. Esas batallas, mis hermanos, no eran a lo mejor, el día de hoy podemos ver que hay aviones, sueltan bombas, atacan a larga distancia. En ese momento las batallas, las guerras eran cuerpo a cuerpo, eran hombre a hombre, eran espada con espada, era algo sumamente sanguinario. Evidentemente no había cuerpos médicos para atender, no había como puestos de hidratación, no había nada de eso. Era una realidad lo que ellos tenían que enfrentar, que era dura, y Josué no está poniendo excusas ante el llamado de Dios. Además Moisés le dice: mira, mientras tú estés ahí, yo voy a estar en la cima de la colina con Hur, con Aarón, estaré orando con la vara que Dios me ha llamado a que lleve ahí. Entonces, recordar que la vara no es precisamente que tuviera algún poder, es Dios el que tiene el poder y el que da la instrucción y el que hace todo, pero definitivamente la vara podía recordar la fidelidad de cómo Dios había emitido juicio ante Egipto y cómo Dios había provisto para ellos a través de eso. Pero era Dios, la vara reflejaba únicamente el poder de Dios. Suben junto con Moisés, Aarón y Hur. ¿Quién es Aarón? Es el sumo sacerdote, hermano de Moisés. ¿Quién es Hur? No se nos dice exactamente en la Biblia, pero historiadores muy respetados, uno de ellos es Josefo, un historiador judío, mencionaba que probablemente es el esposo de María, la hermana de Moisés. Es decir, que Moisés iba con su hermano y con su cuñado. Entonces están en ese momento preparándose. Mañana tú te quedas abajo, Josué, con el pueblo a pelear. Yo estaré en la colina orando con Aarón y con Hur. Y lo que me llama mucho la atención es que esta batalla se iba a pelear al siguiente día. Es decir, no tenían tanta anticipación para prepararse. Ellos no tenían experiencia en armas ni en combates. Entonces imagínate que te digan, tú sin experiencia, que te digan: oye, mañana hay una guerra tremenda. Definitivamente creo que muchos de nosotros saldríamos huyendo. Ahora sucede ya que están en la batalla. Dice versículo 11: mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. ¿Qué sucede? Moisés está en el monte orando, está con las manos en alto adorando a Dios con la vara en su mano, y Josué está abajo peleando junto con el pueblo en el valle de guerra. Y de pronto, no sé si has estado mucho tiempo, igual es un buen momento en tu casa que pongas las manos levantadas a ver quién aguanta más tiempo. Pero si tú estás un buen rato con las manos levantadas, pues te comienzan a doler los brazos, los hombros, y entonces tienes que bajarlas. Sucede que a Moisés se le cansaban, y cuando las bajaba, entonces sucedía algo extraño. Cuando Moisés bajaba los brazos, comenzaba a perder terreno el pueblo de Israel, y cuando lo levantaba, entonces veía que comenzaban a ganar la batalla. Yo me imagino ahí a Aarón, a Hur, como jugando: a ver, sube la mano. Ah, mira, vamos ganando, bájala. Uy, no estamos perdiendo, a ver, súbela. Y entonces comienzan a relacionar esto, y mira cómo actúan ellos. Dice versículo 12: pronto se le cansaron tanto los brazos a Moisés que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Entonces, en medio de la lucha, que era larga, porque dice ahí que era hasta la puesta del sol, Moisés, sosteniendo su vara, comienzan a fallarle sus fuerzas. Y aquí vemos algo impresionante, porque no son soldados capacitados. Tampoco es que Moisés fuera alguien fuerte para sostener sus brazos en todo momento, sino que vemos claramente que la victoria en esta batalla no es por la habilidad de Josué, no es por la fortaleza del pueblo, no es ni siquiera por la perseverancia o por la astucia de Moisés, sino que era porque Dios estaba con ellos y los fortalecía en cada momento de la batalla. Entonces sucede ahí que incluso es necesario ante el cansancio de Moisés que utilicen una piedra para que él se sentara.
y entonces mira lo que sucede, versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces comienzan a sujetarle los brazos, y entre Aarón y Hur mantienen los brazos levantados de Moisés, y vemos cómo Dios a través de eso da fuerza a Josué, al pueblo, y entonces destruyen a Amalek a filo de espada. Entonces vemos otra victoria definitivamente que despoja completamente de creer que fuera por la capacidad de los hombres, de Josué, de Moisés, de Aarón o de Hur, sino que vemos cómo es que Dios es el que pelea y el que gana las batallas por ellos. Dice versículo 14, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Dios le está diciendo: Moisés, escribe esto. No fue como que a Moisés se le antojó, como que dijera: la neta nos rifamos bien tremendo en esa batalla, vamos a escribirlo. No, fue que Dios le dijo: Moisés, yo quiero que escribas esto en el libro, que en este caso ha llegado hasta nosotros el día de hoy en su palabra, para que entonces podamos tener el recuerdo y veamos cómo eso también afecta de una manera para nosotros el día de hoy. Continúa el versículo 15. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. A partir de ahí dice Dios: mira, ya hemos vencido al pueblo de Egipto, ahora al pueblo de Amalek. Y entonces le dice Dios a Moisés: mira, levanta un altar. En ese altar diría que el Señor es su estandarte, su bandera. Los ejércitos en ese momento, históricamente, hasta si has visto a lo mejor películas de pelea, los ejércitos llevan banderas y ellos tratan de que esa bandera no caiga, porque cuando cae significa que han sido derrotados. Pero esa bandera estaba allá arriba. Ellos están demostrando que tienen a este Dios todopoderoso que pelea por ellos, que es su estandarte y es su victoria. Ahora, tú a lo mejor lees esto y dices: ¡wow, qué tremendo!, ¿no? Pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, primero quiero decirte, si a ti te gustan, yo conozco mucha gente que le gustan las películas de batallas, películas de guerras, batallas campales. Y tú dices: bueno, pues es un buen punto histórico, ¿no? Mira cómo Dios peleó por el pueblo de Israel, pero eso pues simplemente queda para el recuerdo, eso no afecta a nada. Mira cómo dice Pablo nuevamente en 1 Corintios capítulo 10, Pablo está narrando acerca de esta misma historia de los israelitas en el desierto. Habla en ese capítulo acerca del maná, acerca del agua en la roca, y menciona para qué es que suceden todas estas cosas. Dice versículo 11, esas cosas le sucedieron a ellos, hablando del pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Lo que Pablo está diciendo es: todo lo que eso sucedió no es meramente para que tú te enteres de la historia, sino para que tú tengas ejemplo, que sea un ejemplo para ti, que sea una advertencia para ti el día de hoy. Y tú dices: ¿advertencia de qué, no? Bueno, yo no sé si a lo mejor te ha pasado en la Biblia que tú lees cuestiones, sobre todo del Nuevo Testamento, como fundamentos teológicos, y tú no entiendes, ¿no? Tú dices: ¿pero eso qué significa? ¿O cómo luce en la vida? Bueno, el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo en esta parte de Éxodo 17, el Antiguo Testamento podríamos definir que son historias que nos cuentan los conceptos del Nuevo Testamento con dibujitos. Es como la historia ilustrada. Así que si a ti te gustan las historias con dibujitos, esta historia nos ilustra muchas cosas que nos advierten en el Nuevo Testamento. Yo ponía esto, lo que pasó en Refidim, lo que leímos ahorita en Éxodo 17, es importante sembrar esto antes de empezar. Es algo que sucede también para nosotros el día de hoy. No es necesariamente una guerra física, pero es una guerra más importante que esa. Es una guerra espiritual a la cual estamos expuestos los hijos de Dios. Alguien decía por ahí: donde hay un creyente, ahí hay una guerra. Ahora quiero decir esto antes de empezar, y es que es muy común esto. Hay dos extremos de creencia respecto a la batalla espiritual, a la guerra espiritual. Primero, hay un extremo en el que se cree que no existe, se rechaza completamente ese tipo de batalla, de guerra espiritual, y por tanto es fácil sufrir heridas espirituales, puesto que no nos equipamos o no nos armamos para pelear esta batalla. El otro extremo
es el de atribuir todo lo que sucede a Satanás. Todo es culpa de Satanás, todo es culpa de sus demonios. Y entonces terminamos dándole un poder más de lo que él realmente tiene. Alguien que se diga un verdadero creyente, pero realmente que ha rendido su vida a Jesús y que anhela caminar pisando donde Jesús pisó, entonces podrá ser testigo de que esté en medio de una guerra, de una batalla. Cada persona que ha sido salvada y ha rendido su vida a Jesús, entonces pasa a tener ahora una ciudadanía celestial y detrás de otros valores que no son los de este mundo, y por tanto se encuentra en una guerra. Y por tanto somos llamados a pelear esta batalla, así como en Éxodo 17 peleaba. Vamos a ver cómo apunta. ¿Cuál es esa guerra espiritual que habla en el Nuevo Testamento? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es contra tus hijos, no es contra tus papás, no es contra el presidente. Es una lucha que la palabra de Dios nos define que se pelea en el ámbito espiritual, que se debe luchar en los términos de Dios y no en los nuestros. Mis hermanos, alguien decía esto: como creyentes no somos hombres de paz. No podemos tener una tolerancia, no podemos tener esta conciliación con los enemigos que vamos a ver ahorita, porque los enemigos quieren destruirnos, es un terrorista, no hay conciliación, ellos buscan matarnos, destruirnos, y como soldados de Cristo no debemos hacer la paz con estos enemigos. La palabra de Dios nos llama a pelear esta buena batalla de la fe. Ahora, yo quiero decir esto porque estamos en un punto, esta semana hablaba con distintas familias de la iglesia, que de repente tú podrías pensar, bueno, estamos en la casa, no estoy siendo expuesto a lo mejor a tantas personas, a mi jefe o a vecinos, solamente estoy con mi familia, pero te das cuenta que aún ahí comienzas a tener conflictos, porque tu pelea no es contra las personas, sino hay algo más que ahorita vamos a ver. Pero como creyentes somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cómo luce pelear esa buena batalla de la fe? Se refleja en una vida de santidad y que tiene temor de Dios. Mira cómo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Entonces, la posición de todo creyente es la de un soldado que marcha, de un soldado que nos llama a aferrarnos a la vida eterna, de pelear esta buena batalla, aferrándonos y poniendo la mirada en lo eterno. Ahora, ¿qué es lo que obtienen los soldados al triunfar en una batalla? Bueno, hemos visto, hay medallas, hay reconocimientos, pero son personas que luchan. Somos llamados a ser soldados y caminar por tanto firmes en el Señor. Mira cómo dice 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, una batalla que nos llama a guardar la fe y que tenemos o esperamos una corona que está reservada de Cristo para todos los que anhelamos su venida. Otra característica que podemos ver aquí, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4, es que en medio de esta batalla va a haber sufrimiento, va a haber ataques. Mira cómo dice Pablo a Timoteo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enrede en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Dios nos ha llamado, nos ha reclutado a través de Cristo para sí, y por tanto nos llama a andar en sus caminos. Mis hermanos, si hemos visto a lo mejor películas o documentales, sabemos que en las guerras definitivamente las personas no duermen tranquilas, están constantemente escuchando bombas ante la amenaza de algo que los puede destruir. Para nosotros, gracias a Dios, creo que lo más cercano que escuchamos una bomba son los cohetes, pero hay países que no es así, es algo sumamente serio. Entonces, así como un soldado, nosotros como creyentes somos llamados a estar vigilando, a estar velando todo el día ante los enemigos que quieren destruirnos y robarnos la paz con Dios. Ahora, ¿quiénes son los enemigos? ¿De qué me estás hablando de esta batalla? Si me dices que no es mi esposo, que no es mi vecino, que no son las autoridades, ¿quiénes son los enemigos con los cuales peleamos esta guerra espiritual? Bueno, además de Satanás, dice aquí, ¿quiénes son los enemigos? El creyente tiene tres enemigos: la carne, hablando de la naturaleza pecaminosa, Satanás
y el mundo. Vamos a empezar primero con la carne, y es que cuando uno ha sido salvo por la gracia de Dios, debemos saber que aún siendo salvados, aún Dios dándonos un nuevo corazón y una nueva mente, seguimos viviendo en esta carne. Por eso Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Pedro hace esta declaración: abstente de los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Bueno, son deseos que tu carne, que tu cuerpo desea, pero que batallan contra el alma. Son esas cosas que, yo no sé si te ha pasado, que tú dices: mira, esto no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a reaccionar así, ya no vuelvo a mirar eso. Pero acabas haciendo lo mismo nuevamente. Sientes que te consumen y quieres hacerlo. Aunque tú no quieres hacerlo, terminas haciéndolo. Y de hecho, aunque sabes que está mal, terminas realmente cayendo. Mira cómo definía Martín Lutero a la carne. La carne equivale a afectos y deseos que van en contra de Dios, no solamente en el área de la actividad sexual, sino en todos los ámbitos de la vida. La carne es todo lo contrario al espíritu, esa parte de nuestra naturaleza que sigue rendida al pecado, es esa parte de nosotros que es egoísta, que se irrita, que no busca lo de los demás, sino que busca lo suyo propio, que no busca lo de Dios, sino únicamente un beneficio propio. Ahora, si tú has vivido situaciones así, o eres como yo, de esas veces que dices: ya no vuelvo a pensar en eso, ya no vuelvo a pensar en eso, y aún yo lo decía ahorita, aún ahorita en cuarentena, que no te expones a muchas cosas, de repente llegan pensamientos, llegan ideas. ¿Por qué? Porque es tu carne, son esos deseos, es esa batalla que hay dentro de ti, que aunque quieres sacarlos, constantemente están ahí. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra cómo pelear contra esto. Mis hermanos, nosotros podemos ver en la palabra que aunque ya no somos esclavos del pecado, Cristo nos ha liberado para poder decirle que no al pecado. Aún seguimos en esta lucha para no ceder ante esos deseos o ante esos anhelos que van contra la voluntad de Dios. Esa lucha es una lucha interna, no es algo que nosotros, alguien dice: bueno, pues últimamente si yo robo, pues ya me voy a cortar la mano para no robar más. O si se me va la mirada en cosas que no debo de ver, me voy a sacar un ojo. Pero eso no solucionaría nada. El problema sigue ahí. La carne no es precisamente el cuerpo, aunque la carne lo que quiere satisfacer son los deseos del cuerpo. Lo que quiero decir es que todos tenemos carne. No hay alguien que pueda decir: yo no batallo contra deseos carnales. Pero no es algo que podríamos quitar de una manera física. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que esa carne, esos deseos, esos malos pensamientos están dentro de nosotros. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 21. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Lo que estamos viendo aquí es que el pecado está dentro de nosotros. De ahí que no es que Satanás tenga la culpa de todo. De hecho, si pudiéramos decir algo, es que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. De repente es triste escuchar personas que dicen: no, pues es que Satanás me orilló a cometer adulterio. Dices: no, es que mira, el adulterio ya estaba dentro de ti. Satanás podría ni estar, pero en tu corazón mora eso. De hecho, Romanos capítulo 7, fíjate lo que dice Pablo, que es el autor de casi todo el Nuevo Testamento, que podemos decir que es un hombre de Dios consagrado. Pero fíjate lo que dice, y nota cómo siempre hay un contraste entre la carne o la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Dice Romanos 7, 21 al 25. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía mora dentro de mí. Entonces, no sé si has estado en ese punto que llegas a tu casa y dices: ahora sí voy a ser bien cariñoso, voy a ser bien cariñoso, voy a ser bien cariñoso, voy a ser tierno. Y de repente cualquier situación, y boom, otra vez reaccionas en ira. Y llegas a este punto de: oye, ¿por qué yo amo la ley de Dios con todo mi corazón? Quiero hacer lo bueno, pero hay algo en mí que no me deja o no me dé esta libertad. Dice versículo 24, Pablo entrando en una desesperación, dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios,
pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Ya has estado ahí, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, y vuelves a hacerlo, te vuelve a salir el pecado. Mira cómo dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a ver ahorita cuáles son las armas o cómo alimentamos, cómo andamos en el Espíritu Santo para entonces no ser llevados por los deseos de nuestra carne. ¿Por qué? Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Eso es lo que nos impide. Y si has estado ya en tu caminar con Cristo y dices, no manches, la neta sí seré cristiano, ¿por qué? Porque hasta aunque quiero hacer lo bueno, hay algo en mí que me impide, algo que está peleando, mi hermano. Si hay esa batalla dentro de ti, eso es una muy buena señal, porque significa que el espíritu y la carne están constantemente luchando entre sí. Ahora tú dices, bueno, pero ¿qué es eso de la carne? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las obras que yo puedo saber si ando en la carne o no? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos da una lista muy clara. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice la Reina Valera, pero manifiestas son las obras de la carne, los resultados son más que claros. ¿Cómo se ve una vida que anda en la carne? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, versículo 20, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Y me encanta porque empiezas inmoralidad sexual. Ay, no, yo soy bien fiel en mi matrimonio. Hay incluso situaciones de hostilidad, de hechicería, y piensas, no, pues yo no ando en la carne. Pero cuando empezamos a leer este tipo de cosas, celos, peleas, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora, eso último hay que destacarlo. Lo que está diciendo ahí, cualquiera que lleve esa clase de vida. Como cristianos, probablemente a causa de nuestra carne, va a haber momentos en el que tristemente caigamos en alguno de esos pecados. La diferencia entre un creyente y alguien que definitivamente no ama a Dios, no teme de Dios, lo dice, me parece, algún teólogo, creo que Spurgeon, dice, la oveja cae al lodo, pero sale de ahí, no puede permanecer ahí. Pero aquel que es el cerdo, él cae al lodo y permanece ahí regodeándose, disfrutando el lodo. De manera que dice que aquel que lleve esa clase de vida, no aquel que haya caído y que busca el arrepentimiento, sino aquel que su estilo de vida es vivir abiertamente estas cosas sin ninguna lucha, sin ningún remordimiento, sin nada que lo incomode. Entonces esa vida definitivamente no da evidencia de haber nacido de nuevo y por tanto no heredará el reino de Dios. Mira lo que dice Gálatas 6, hablando precisamente de no andar conforme a la carne. Dios da dos opciones de andar o en la carne o en el espíritu y por tanto pelear contra la carne. Y esto es importante porque también como cristianos a veces entendemos esto, pero decimos, mira, no pasa nada, pues qué tantito, ¿no? Yo lo controlo, yo controlo a mi carne, yo sé hasta dónde decir que ya no. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Pablo está diciendo, no te engañes. Si tú le estás proveyendo a tu carne, no te extrañe que después venga destrucción y muerte a tu vida. Si tú estás proveyendo a mirar cosas que no alimentan tu espíritu, sino que estimulan tus deseos pecaminosos, no te sorprenda por qué tu matrimonio está destruido. No te sorprenda por qué tu familia está destruida. Pero cuando tú caminas en el Espíritu, caminas conforme a la palabra de Dios, entonces viene vida y paz, dice en otra versión. Pablo dice, no te engañes. Todo lo que tú siembras, por muy poco que sea y que tú creas que puedes controlar, te va a destruir. De hecho, te pido que en tu casa leas igual 1 de Samuel capítulo 15. Este pueblo Amalek, con el cual se enfrentó el pueblo de Israel aquí en Éxodo 17,
era un enemigo permanente de Israel. Por eso terminó diciendo en el versículo 16 que eso sería de generación en generación. Bueno, muchos años después de Éxodo 17, Dios por medio de Samuel manda al rey Saúl a destruir a todo este pueblo de los amalecitas. Saúl va, pero obedece a media la instrucción de Dios. Él deja vivo a un rey de nombre Agag, que era el rey de los amalecitas en ese momento, y también deja con vida a lo mejor del ganado. Saúl, según se la vende, y dice: mira, yo voy a guardar esto, no voy a acabar con todo, porque después se lo voy a sacrificar a Dios. Probablemente decía eso él, y posiblemente quería exhibir al rey Agag como un trofeo. Es como si Dios nos dijera el día de hoy: mira, corta todo pecado, no te engañes, no le des entrada, no le des chance, ni un segundo, destroza todo. Pero Saúl va y pelea y no termina con todo. Y entonces sucede que Samuel se encuentra a Saúl y le dice: oye, sí hiciste lo que se te pidió, lo que Dios te pidió, terminaste con todo el pueblo de los amalecitas. Y Saúl le dice: mira, yo obedecí a Dios, destruí a todos excepto lo mejor del ganado y excepto al rey de ese momento. Entonces lo que está haciendo Saúl es una obediencia a medias, y una obediencia a media no es obediencia, es completa desobediencia. Entonces pasa tiempo, Samuel va y termina con el rey Agag. Yo considero que en ese tiempo Saúl incluso dio concesiones al rey Agag. Tú lo puedes checar, te invito a que leas Primera de Samuel, Segunda de Samuel. ¿Por qué? Porque probablemente hasta le dio una mujer a este rey, porque después de que Samuel mata a Agag, se supone que ya no hay amalecitas, se supone que había acabado con todos. Pero apunta esto y lee 2 de Samuel capítulo 1, que al final de sus días Saúl ya está en la batalla, está a punto de perder, ve que lo van a acabar, y él por su orgullo, en lugar de dejarse que lo tomen y lo lleven como preso de guerra, agarra su espada y entonces se la clava. Pero como queda ahí desangrándose, ve pasar a una persona y le dice: ¿sabes qué? Hazme un favor, mátame para que no me lleven preso. Le dice: toma mi espada, acaba conmigo. Y Saúl le pregunta: bueno, ¿y quién eres tú? Y le dice: soy una amalecita. Y lo mata. Lo que estamos viendo aquí es que Saúl no terminó con los amalecitas, pero después los amalecitas terminaron con él, mi hermano. Y así sucede en nuestras vidas. Si nosotros no somos radicales con el pecado, si no matamos el pecado nos matará a nosotros, mi hermano. Si tú no matas a tu pecado te matará a ti. Si tú sigues teniendo misericordia, siendo complaciente, ¿qué tanto es tantito? Yo lo controlo. Tu pecado te va a esperar más adelante y te va a destruir no solamente a ti, sino a los que te rodean. No estamos hablando aquí, mi hermano, de un tema de que tú pierdas tu salvación, pero esta amalecita le quitó la vida a Saúl, le quitó su corona, y tú perderás esas coronas que anhelamos algún día entregar a nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice, por tanto, Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Esta lucha muestra cómo son los que son del Señor, que han crucificado esas pasiones. Le dan muerte por medio de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si tú sigues complaciendo a tu carne, únicamente habrá destrucción. De hecho, Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi tema con muchos, sobre todo dentro de la iglesia, ponía esto yo aquí: el fracaso de muchos creyentes radica en falta de humildad para reconocer sus debilidades, no confesar sus pecados y no ser confrontados, o incluso compensar su doble vida dándole cosas a Dios. ¿Por qué digo esto de dándole cosas a Dios para compensar su pecado? Bueno, Dios envió a Samuel, envía a Saúl, y recordamos aquellas palabras que Dios le dice que expresaban lo que había en el corazón de Saúl. Lo vemos en Primera de Samuel. Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl, y que por tanto eran las motivaciones por las cuales no había terminado completamente con los amalecitas. Mira lo que dice Primera de Samuel 15, 22 y 23. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado
como rey. Mi hermano, lo que estamos viendo aquí, mira, Dios no quiere que tú le des cosas para compensar tu desobediencia. Obedecer a Dios es matar al pecado, ser fiel a su palabra, caminar conforme a su palabra. La obediencia, dice ahí, es mejor que el sacrificio, y la sumisión a Dios es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Entonces, ese es un enemigo. El otro enemigo que vemos dentro de esta batalla que tenemos los creyentes es el mundo. El mundo. Ahora dices, sí, por eso no me junto con nadie del mundo. No estamos hablando de eso. De hecho, Dios nos llama a ser luz en medio de este mundo, a anunciar el evangelio para que Dios pueda salvar a este mundo. Cuando hablamos del mundo, nos referimos a los valores que se complacen en esta vida y deleites que nos alejan de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Esas son luchas que tenemos en el alma como creyentes, y eso es algo que no entiende alguien que es del mundo. Es decir, cuando tú quieres andar no conforme a los valores de este mundo, sino conforme a los valores de Dios. Un ejemplo, pasa alguna mujer, tú deseas guardar tu mirada, no pecar, porque Cristo dice que aun si tú la miras deseando, le estás cometiendo adulterio, y entonces tus amigos comienzan a cuestionarte y a tacharte de anticuado, y eso, entonces hay una batalla contra el mundo, porque sus valores van en contra de los tuyos. Mujeres, por ejemplo, la palabra de Dios nos da este primer ministerio como nuestra familia, nuestros hijos, pero ante esta corriente del empoderamiento de la mujer, tú tienes amigas que comienzan a cuestionarte: ¿cómo es posible que te sometas a ese hombre? ¿Cómo es posible que hayas dejado de vivir para cumplir tus sueños por quedarte a cuidar a tus hijos? Pero tú, ante la prioridad, ante lo que nos ordena la palabra, ante el querer agradar a Dios, honrando a tu esposo y amando y dándote por tus hijos, entonces te tachan de anticuada, de que estás desperdiciando tu vida. Y entonces viene esta batalla contra el mundo. Mis hermanos, alguien que vive conforme a la corriente de este mundo no tiene ningún problema con el afán, no tiene problema con celos, ni con mentira, ni con pereza, pero alguien que ha nacido de nuevo va en contra de todo eso, se siente incómodo con todo eso, porque él ya no vive para los logros, para las posesiones, para el placer físico, para todo lo que este mundo desea. Entonces dice versículo 17, las cosas, dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Aquel que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Dice versículo de Santiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Si tú no tienes esta batalla con los valores, con la forma de vivir esta vida, y vas acorde con este mundo, mi hermano, yo te invito a que seriamente reconsideres tu fe. El siguiente enemigo que mencionábamos después de la carne o la naturaleza pecaminosa, después del mundo, mencionábamos el diablo. El diablo es este enemigo de la humanidad que busca robar la gloria a Dios, que no se cansa de estar rodeando la tierra y busca no solamente robar la gloria a Dios, sino destruir toda su obra en sus hijos. Satanás, a través de la palabra muestra, mis hermanos, y esto lo estamos viendo de manera muy general, tanto la carne, el mundo y Satanás. Créanme que hay mucho lo que la Biblia dice, y le pido a Dios que sea algo claro y lo más conciso. Estas herramientas que Él utiliza, que podemos ver en la palabra, son el engaño, las tentaciones y las acusaciones. Son las armas que Satanás tiene. Primeramente vemos el engaño. Mira cómo dice Juan capítulo 8, versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, a través del engaño, Satanás puede hacernos creer una mentira para que entonces eso se convierta en una fortaleza para nuestras vidas. Dice la otra parte en cuestión de las tentaciones, que va con la parte de la mentira. Satanás nos conoce bien
Él no puede hacer algo si Dios no lo permite, pero definitivamente Él conoce nuestras debilidades y Él sabe cómo presentarnos una tentación de forma engañosa. Satanás hace que el pecado parezca agradable, que te diga, mira, nadie se va a enterar, no va a pasar nada, no seas tan radical. Y finalmente utiliza las acusaciones de la manera que cuando tú caes en pecado, no sé si sea tu caso, les repito ahorita, definitivamente todos estamos en una lucha porque estamos en este cuerpo caído, pero cuando tú caes en alguna tentación, en algún pecado, tú te sientes indigno y entonces Satanás viene y comienza a hacerte tragar polvo, acusándote y diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Tú eres, mira lo que eres, mira qué clase de, ni eres creyente, ni eres cristiano. Por eso Romanos 8 dice, ¿quién nos acusará si Cristo es el que nos justifica? Mis hermanos, los cristianos debemos permanecer firmes en el Señor, resistir al diablo, porque Él es astuto y quiere que dudemos de Dios, de su palabra y de sus promesas. Mira lo que puse aquí. Muchas personas creen entonces que la forma de luchar contra estas potestades o contra Satanás es una lucha de poder. Se comportan como detectives espirituales. Siempre buscan al diablo para reprenderlo y arrebatarle lo que se ha llevado. Esta no es la enseñanza de la palabra. Esta onda de declarar y de atar y de reprender, todo eso es antibíblico. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. En esta batalla espiritual, la principal labor como creyentes es resistir al diablo, humillándonos delante de Dios. En este sentido, y viendo estos tres enemigos, Ryan decía esto: los cristianos no somos hombres de paz en lo que se refiere a nuestros enemigos. Tener paz con el mundo, la carne y el diablo implica estar en enemistad con Dios. No hay santidad sin esta lucha. No hay una vida en Cristo sin esta lucha. Esta lucha continúa toda la vida hasta el día que estemos con Él. Será que será destruida completamente, así como Dios prometió hacerlo con los amalecitas. Ahora bien, ¿cómo puedo luchar esto? ¿Qué batallas tenemos dentro de esta batalla espiritual? Bueno, el pueblo de Israel definitivamente tenía, al igual que nosotros, la ayuda del Todopoderoso. Vemos a Moisés cómo fue ayudado definitivamente por Dios, cómo no era que hubiera algo brillante en ellos, sino que Dios peleaba por ellos. Pero vemos de manera práctica dos cosas. Primero, vemos a Moisés orando y vemos a Josué utilizando la espada. Ahora, te invito a que leas y analices esta porción de la Escritura que tampoco puedo explicar porque sería prácticamente hacer otra predicación, pero en Efesios capítulo 6 versículo 13 nos habla de que hay una armadura para pelear esta guerra espiritual. Dice Efesios capítulo 6 versículo 13 al 18: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. Versículo 13, la espada con la que Josué peleó, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, Moisés orando, y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. En toda esta armadura vemos que Dios nos da la verdad de su evangelio, aferrarnos a que en Cristo hemos sido salvos únicamente por Él, que Él nos ama y nos acepta no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, y que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Necesitamos llevarnos de esta verdad, y ahí menciona distintos elementos, pero lo que vemos aquí en este pasaje de Éxodo lo podríamos resumir en versículos 17 y 18, especialmente es la oración en Moisés y la espada de la palabra que Josué está utilizando en esta batalla. Josué venció a Amalek por el poder de Dios, evidentemente a filo de espada. Y entonces podemos ver esto porque nosotros, cuando entendemos que Dios o Jesús mismo fue tentado, fue atacado por Satanás en el desierto, Jesús no reprendió, no ató, no hizo cuestiones de esas, sino que Él contestó de acuerdo a la palabra. Escrito está. Ahora, en la otra parte, en cuestión de la oración, veíamos que el 50% se está peleando ahí en lo alto, en la oración, pero acá abajo está peleando Josué. Entonces,
podemos decir algo, y esto es importante, mi hermano. Como creyentes somos llamados a hacer las dos cosas. ¿Por qué las dos cosas? Bueno, si solamente leemos pero no oramos, seremos muy propensos a caer en un intelectualismo, endurecernos el corazón, a utilizarlo únicamente como mero conocimiento. Pero si por el contrario solamente oramos pero no leemos, entonces se vuelve un sentimentalismo. Y hay personas que, no, lloré y sentí y la presencia de Dios, pero ¿qué oraste? Si no estás leyendo tu Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no conocemos la palabra, entonces únicamente somos llevados por sentimiento. Necesitamos las dos cosas, que su palabra nos lleve a orar, pero que el orar nos lleve a buscar su palabra. En tercer lugar, y algo que vemos aquí importante para pelear esta batalla espiritual, es que Dios no nos llamó a pelearnos solos. No están solos. Josué está con un ejército, Moisés está con Aarón y con Ur. Y definitivamente, ¿por qué digo esto, mis hermanos? ¿Quiénes son más propensos a ser derrotados en esta batalla espiritual? ¿Qué leíamos en Deuteronomio 25? Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. Mi hermano, estos enemigos van a atacarnos cuando estamos rezagados, cuando estamos caminando lejos de Jesús, cuando estamos apartados creyéndonos como Rambo solitarios. Yo no necesito a nadie, yo no necesito a nadie que esté orando por mí. Y entonces comenzamos a caminar de lejos. Mi hermano, si tú estás caminando apartado, aún ahorita como iglesia, sigue habiendo estos mecanismos de grupo de conexión. Si para ti, de hecho, yo decía esto con mi esposa, este tiempo en la iglesia también va a ser una prueba para realmente si lo que nosotros vivimos es una relación con Dios día a día, o si era meramente un religiosismo de reunirnos los domingos. Pero mi amigo, si tú has rendido tu vida a Jesús, la palabra de Dios nos llama a pelear esta batalla espiritual rodeado de más personas. De hecho, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Generalmente estos animales de presa atacan y devoran a aquellos animales que se van rezagando, que quedan fuera de la manada. Mi hermano, es muy peligroso el creer que nosotros podemos pelear esto solos. Es algo peligroso. Ahora viene la otra parte. Como iglesia, ¿a qué somos llamados con estos hermanos que probablemente estén batallando con algo? ¿Cuál es la postura que yo debo tener hacia estos hermanos que vienen y honestamente quieren compartirme sus batallas? Y yo me he enterado que ellos han pecado, pero que están peleando esta buena batalla de la fe. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 6. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Mis hermanos, lo hermoso de esta iglesia, de este cuerpo que Dios nos ha integrado por medio de la fe en Él, es que es un refugio para pecadores. Y la palabra de Dios nos dice: ok, ¿quieres amar y ayudar a tus hermanos? Entonces lleva sus cargas. No los estés esperando para que te digan algo y les avientes el juicio y los apestes, sino para que tú puedas llevar estas cargas y pelees juntamente con Él estas batallas. Mi hermano, cualquier cristiano que está apartado, que está rezagado, que por tanto viene atrás, que está débil y cansado porque no come del pan, porque no bebe del agua que es Cristo, está seriamente expuesto a ser atacado y a ser derribado por estos enemigos que hemos visto. Mi pregunta para ti sería: ¿tienes a alguien tú dentro de la iglesia o alguna persona espiritual que conozca tus batallas? ¿O eres esta persona que se ha rezagado y está batallando solo porque a la luz de la palabra de Dios estás en un grave problema? Ahora, quiero terminar esto. Hay algo impresionante. No solamente es la oración, la palabra de Dios, la armadura de Dios, no solamente es el llevar las cargas los unos de los otros con nuestros hermanos, sino que hay algo que vemos ahí. Estos hombres no tenían la capacidad, no tenían la fuerza, pero su principal ayuda, su principal fortaleza es Cristo. Mis hermanos, debemos recordar esto. Nuestra principal fuente de ayuda en todas las batallas, en cada lucha, es Cristo. Cristo ya peleó y venció por nosotros, y así como Moisés se sentó en la piedra,
Nosotros debemos descansar en la roca que es Cristo. Decía que Moisés estaba en un momento cansado, él estaba peleando ahí también a su manera, y de repente hay un momento en el que tenemos que descansar. Yo no sé en qué momento te encuentres tú, y probablemente dices, es que estoy batallando, estoy perdiendo aquí encerrado en mi casa, ya hay momentos que no soporto a mis hijos ni a mi esposa, soy indigno, la carne, Satanás te acusa, tú intentas pelear en tus fuerzas. Mi hermano, yo te invito a que recuerdes esto. Hablábamos con y creo que es muy común ahorita con los hijos en casa, las mamás sobre todo, llegar a este punto de decir, ya no puedo más, he perdido, estoy cansado, ya no estoy dando el ancho con Dios, ya no puedo pelear esta batalla, me siento derrotada. Mi hermana, no te sientas derrotada, al contrario, reposa en Jesús. Él ya peleó por ti, Él ya venció por ti, y es únicamente por Él que tú eres salva y que eres perdonada delante de Dios. Es en Cristo que tenemos que descansar. Por eso dice Salmo 71:3, sé tú mi roca de seguridad, donde siempre puedo esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En Cristo están nuestras fuerzas, en Cristo es que descansamos, en Cristo es que podemos encontrar esta seguridad. Y mira otra foto que vemos aquí en este pasaje de Éxodo. Vemos cuando a Moisés se le cansaban los brazos, tenían que ayudarle. Bueno, los brazos de Moisés se cansaron, pero los brazos de Cristo no se cansan. Los brazos de Cristo siguen arriba porque Él sigue intercediendo por su pueblo. Como hombres podemos cansarnos, pero Cristo no se cansa y Él sigue intercediendo por nosotros. Por eso dice Hebreos 7:25, por eso Cristo puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Los brazos de Cristo no se cansan, Él intercede para defendernos y para pelear con nosotros en medio de estas batallas. Mis hermanos, yo no sé qué tan muchas veces nos sentimos inútiles, incapaces, que nos falta preparación, que estamos perdiendo la batalla. Bueno, ellos eran un pueblo que no eran soldados preparados, probablemente eran muy inútiles, eran incluso con un pasado de esclavitud, pero ellos vencieron porque Dios estuvo con ellos. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo está con todos aquellos que son sus hijos. No importa el tiempo que tú tengas de haber rendido tu vida a Él, no importa de qué tipo de esclavitud tengas o de qué tipo de esclavitud vengas, Cristo está intercediendo por ti y Él pelea por ti. Finalmente yo quiero preguntarte esto a ti que me estás escuchando, a la luz de lo que vimos de estas luchas con Satanás, con nuestra carne, con el mundo. ¿Son esas tus luchas? ¿Es esa lucha que te caracteriza? O tú dices, pues, yo no sé ni de qué habla este vato, yo no tengo ninguna lucha, yo no pretendo nada de eso. Bueno, si tú no estás luchando con esto, déjame decirte que tú no entenderás esto hasta que estés del lado de Cristo. Ahora, ¿qué sucede con la gente que no lucha con eso? Que dice, ay, eso que dice ella es muy fanático, yo no tengo ese tipo de lucha. Déjame decirte esto, si tú no perteneces al ejército de Cristo y no estás luchando esto como soldado, tú estás en el otro lado, estás del lado de Satanás, de esa mente que siempre se ha opuesto a Dios, que busca robar su gloria, que busca ir en contra de los valores de Dios. No hay un término medio, o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Es algo duro, es radical, pero es lo que la palabra de Dios dice. Pero mi amigo, hay una buena noticia y no tienes por qué seguir así. No tienes por qué seguir siendo esclavo, por qué seguir siendo soldado de Satanás y por tanto pagar al final de tu vida una eternidad en el infierno, sino que Cristo te ha permitido escuchar esto para darte la buena noticia de que precisamente Cristo ya derrotó a todos esos enemigos. Cristo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y le eliminó clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Lo que yo te quiero decir es, la batalla que nosotros no podíamos ganar por causa de nuestros pecados ante la justicia de Dios, Cristo ya la venció. Cristo pagó por nuestros pecados, anuló el acta de los decretos, y no solamente eso, sino que Él avergonzó públicamente a todos estos enemigos en su victoria en la cruz. Lo que vemos es que hay un mejor Moisés, hay un mejor Josué. Así como Josué peleó esta batalla, Cristo ya peleó esa batalla y la ganó. Y mi hermano, lo glorioso de esto es que tenemos un acceso a Dios, la paz con Dios, el ser sus hijos únicamente por los méritos de Jesús. Así que mi invitación es, vuelve tu mirada a Él, descansa en esta roca.
Ven y confía únicamente en Él como estandarte, levántalo, gózate en que Él ya venció en esta batalla, que no es por tus obras, no es por tu pasado, que a lo mejor estás batallando con algo, pero dice la palabra de Dios que nosotros ya somos más vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Yo te invito, mi amigo, a que dejes de poner la mirada en ti y la pongas en este estandarte que es Cristo, aquel que ya peleó esta batalla y venció por ti. Alguien decía, y quiero terminar con esto, probablemente tú dices, pues qué onda con estas batallas, ¿no? A mí me gusta celebrar, me gusta ver las peleas. Piensa en una película de estas batallas donde tú estás agonizando y finalmente cuando ganan, tú celebras, ¿no? Con aquellos que ganan la batalla. Bueno, déjame decirte, tú puedes ver en la televisión este tipo de guerras, gozarte, alegrarte, irte a dormir tranquilo porque venció el bando que tú querías que venciera, pero al final de cuentas eso no afecta en nada en tu vida. Déjame decirte algo, Cristo Jesús vino y peleó esa batalla que nosotros no podíamos ganar, que éramos incapaces, que éramos incompetentes por causa de nuestro pecado, a la cual Satanás quiere robarnos, separarnos y llevarnos al infierno por causa de eso. Bueno, Cristo vino y en la cruz, cuando Satanás creyó que estaba venciéndolo y derrotándolo, en lugar de eso Él estaba venciendo, Él estaba sufriendo el castigo de nuestra paz para llevarnos con Dios. Mi hermano, la victoria que Cristo ganó en la cruz, esa victoria sí es la victoria que importa, es una victoria que afecta no solamente en el hoy, sino en la eternidad. Por medio de la victoria de Jesús en la cruz, es que nosotros ya no somos considerados culpables, ya no somos hijos de ira, ni nos está esperando una eternidad en el infierno, sino que dice la palabra de Dios que ahora somos hijos de Él, que ahora tenemos una vida eterna asegurada en Él únicamente por la victoria, por los méritos de Jesús. Así que yo anhelo y le he pedido a Dios que pueda hacer ese nuestro estandarte cada día ante las situaciones, tentaciones, carne, Satanás que hay, y en este ambiente tan peculiar que hay de estar tanto tiempo encerrado, recordar que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, que hay otro tipo de batallas a las cuales Cristo ya venció y nos dé el poder también para pelear esta batalla y poder decir que no hay pecado. Y no solamente eso, sino ante la batalla y la caída, poder llevar nuestra mirada ante este estandarte que ya peleó por nosotros, que ya venció por nosotros y que tiene asegurada nuestra eternidad adorándole a Él únicamente por sus méritos. Así que vamos a orar para terminar. Padre, yo te doy gracias porque es impresionante en tu palabra. Gracias porque pues por lo menos a la manera personal es enriquecedor ver ahora sí que con dibujitos lo que tú nos explicas a lo largo de tu palabra, y gracias porque nos permites verte a ti, Señor. Gracias porque pusiste a Israel en momentos que parecerían sumamente complicados, pero en cada uno de ellos te vemos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque si hay alguna lucha, si hay alguna resistencia dentro de nosotros, es una buena señal. Y yo te pido que sigas levantando nuestros ojos hacia ti como este estandarte que ya venciste, que ya peleaste, Señor. Y ante mentiras, ante acusaciones, nosotros podamos responder de una manera no buscando tu salvación, sino entendiendo que nosotros ya somos salvos, que es este estandarte que eres tú lo que nos define. Y ahora, como personas de tu ejército, como personas elegidas y salvadas por ti, Señor, podamos vivir en esta nueva identidad conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque no nos llamas a vivir y a pelear para ganar algo de ti, sino que tú ya venciste, ya peleaste, y ahora en respuesta a eso, Señor, podamos ser guiados en tu Espíritu Santo, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, y te pido por cada uno de mis hermanos ahí en sus casas, ante estas batallas que hay, que tú les fortalezcas, que les animes, que inclines su corazón y recuerdes esto, Señor, esta imagen de la oración constantemente, del descanso en ti que eres la roca, pero también de la espada que es tu palabra, Señor. Danos corazones, Señor, para que ante la tentación, ante nuestra carne se quiera levantar, nosotros respondamos ante la verdad, y esa verdad es tu palabra, a la cual te pedimos como Jesús que nos santifiques en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Te amo, muchas gracias, Señor, porque en Cristo tenemos esta victoria que sí podemos gozar, que sí afecta y que repercute en la eternidad, Señor. Gracias porque no es por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por los méritos, por la obra gloriosa y excelsa de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a terminar con una alabanza. Nos vemos, iglesia. Saludos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír.
mucho por mí. Has sido tan bueno para mí. Aunque indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no